Hola, feliz día muchachos, qué bueno verlos nuevamente por aquí, por esta donde conocemos un poco la historia universal, la historia mundial y empezamos a conocer un poco más de la humanidad. Como ya saben, ya hemos pasado por varios elementos, conocimos los homínidos y empezamos ya a hablar sobre la edad de piedra. El día de hoy vamos a ver las características de eso que se llama la edad de piedra, sí, que es un periodo muy largo, de hecho es el más largo en la historia de la humanidad. Vamos a repasar qué es eso que nosotros conocemos como la edad de piedra, cuáles son sus principales características, cómo está dividido y cuáles fueron los elementos que más destacan en este periodo tan largo de la humanidad. Lo primero que nosotros tenemos que decir de este periodo de la edad de piedra, muchachos, es que en este periodo que fue tan largo habitaron todos esos homínidos que nosotros hemos visto, ¿sí? Vimos el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neanderthales, el Homo sapiens, habitaron todos en este gran periodo que se conoce como el Paleolítico, el Paleolítico, sí, o la Edad de Piedra. Este gran periodo histórico se caracteriza, tiene unas características generales como bien se señala en la lámina. Lo primero que nosotros tenemos que decir es que aquí es el periodo aquí, es el periodo más largo de la historia humana. Lo segundo que tenemos que decir es que tiene condiciones climáticas muy duras, y esas condiciones climáticas muy duras están asociadas fundamentalmente a la edad de hielo, ¿sí? O sea, gran parte de la historia de la humanidad se desarrolló fundamentalmente en un periodo bastante gélido. Y como ustedes saben, los periodos gélidos, bueno, es más difícil poder desarrollar la vida. Y es más difícil poder desarrollar la vida porque imagínense, bueno, eh, no había calefacción, había poco abrigo, así que era muy difícil mantener las condiciones de vida allí, pero pese a esas condiciones tan duras, la humanidad logró resistirlas. Los humanos, lo otro que tenemos es que eran nómadas. ¿Qué significa eso que eran nómadas? Ah, bueno, muchachos, que no vivían en un mismo sitio siempre, ¿sí? No es como ahorita, que ahorita nada, tú vas a tu casa, tienes tu cuarto, etcétera, no. En la edad de piedra o este periodo que nosotros vamos a conocer como el periodo paleolítico, la gente tenía que caminar, no tenía un solo lugar, no vivía en un solo lugar, sino que caminaba constantemente para poder encontrar sus alimentos. Yo se lo comentaba antes que tenían que caminar hasta 20 a 30 kilómetros para poder encontrar sus alimentos. Y como estaban buscando alimentos constantemente, o bien estaban buscando alguna presa para cazar o alguna carroña para comerse, también estaban buscando ciertas frutas y ciertos cereales para comer y eso ameritaba caminar largas distancias. Por lo tanto, no podías construir un hábitat y por eso se llamaban nómadas. Lo que nosotros conocemos como la edad de piedra paleolítico se debe dividir en paleolítico inferior, en paleolítico medio y en paleolítico superior. Cada uno tiene unas características y en cada periodo, hay unos elementos especiales. Nosotros vamos a comenzar por esto que nosotros conocemos como el Paleolítico inferior, que es como comenzó. Y esto comenzó hace unos 2 millones de años y se extendió hasta unos 200.000 años atrás. Sí, fue el periodo más largo, de 1.8 millones de años más o menos de duración. Los homínidos vivían organizados. Es decir, ya se ve que en este periodo ya hay una especie de organización de los homínidos, ¿sí? Habitaban en cuevas, recogían restos de animales. En principio, si bien no cazaba, al final ya entendemos que al final del Paleolítico inferior ya empezamos a cazar. En este periodo se da lo que se conoce como el descubrimiento del fuego, que aquí más abajo vamos a poder observar las características particulares de esto. ¿Quiénes habitaban en este Paleolítico inferior? Fundamentalmente los Homo habilis y los Homo erectus. Y la herramienta era el hacha de mano. O sea, ya había un dominio de la herramienta en este periodo. En este periodo entonces, en el Paleolítico inferior es el periodo más largo y tenemos descubrimiento del fuego y el dominio de las herramientas, dos elementos fundamentales para poder entender digamos, los grandes cambios que la humanidad, que los homínidos pudieron vivir. Y como ustedes saben, hacía mucho frío. Y el descubrimiento del fuego, que yo creo que es algo que he recalcado, pero voy a seguir recalcando, para la humanidad es un acontecimiento verdaderamente transformador, es un acontecimiento revolucionario. Y es transformador porque cambia, ¿sí? Cambia el relacionamiento del humano, de los homínidos con el espacio, ¿sí? Con su entorno. Pero también van a empezar a generar unos cambios internos ese descubrimiento del fuego. Y vamos a ver por qué.
Lo primero que nosotros tenemos que tener es que con el descubrimiento del fuego nosotros vamos a ver la proliferación de los Homo erectus. Lo segundo es la mejor absorción de proteínas, hidratos de carbono, producto de la cocción de los alimentos. Lo tercero, las actividades en horas nocturnas, es decir, ya podíamos, los homínidos podían realizar ciertas actividades en horas nocturnas porque tenían la capacidad para poder iluminarnos. Lo cuarto, la proporción de protección frente a depredadores, que obviamente los depredadores, los demás animales le huyen al fuego y al humano dominarlo, tiene también la capacidad de espantar a estos depredadores. Eh, 5. Productos que estábamos cocinando nuestros alimentos y podíamos absorber mejor las proteínas y los hidratos de carbono, nuestro cerebro empezó a crecer y por lo tanto posibilitó también la inteligencia. Producto de que cocinamos alimentos, esto también provocó la eliminación de los microorganismos y bacterias. Sobre todo los organismos crudos, la carne, por ejemplo, no es lo mismo comerse la cruda que cocinarla, porque cuando la cocinamos, no simplemente que absorbemos los nutrientes, sino que también matamos ciertas bacterias que estén en ella. Ahora, ¿cómo es que los científicos saben que la humanidad dominó el fuego? Pues bien, en África, en este que está acá que se llama Sechowanja, se descubrió hace cierto tiempo unos trozos de arcillas de hace 1.4 millones de años. ¿Y cómo es esto, profesor? Que por una arcilla pueden descubrir que la humanidad ya dominaba el fuego. Pues bien, muchachos, para que la arcilla, sí, para que el material de la arcilla se endurezca, necesita por lo menos estar a más o menos unos 400 grados centígrados. Esto quiere decir que ya la humanidad tenía un dominio del fuego, porque para crear materiales en base de arcillas necesitas un proceso de cocción, como unos hornos, necesitas mucho calor. Y por lo tanto eso solo se puede lograr a través del fuego. Así que ya por esos descubrimientos hay una inferencia mayor que es el dominio del fuego. Luego nosotros vamos a tener, ya pasamos el paleolítico entonces inferior, vamos al pasar al paleolítico medio. ¿Y qué nos van a decir? ¿Quién habitaba? Neandertales y Homo sapiens. Es decir, había una convivencia entre estas dos especies. La pesca y la caza se hicieron mucho más eficientes, aparecieron las primeras cabañas, es decir, como las primeras cabañas, es decir, ya empezaba un cierto asentamiento. Desarrollo del arte y la pintura rupestre, que ha sido fundamental. La aparición de las formas rudimentarias del lenguaje, eso se sabe por las formas de la tráquea, la aparición de formas, perdón, y se asentaron en los mares, en los ríos. ¿Por qué se asentaron en los mares, en los ríos? Ya lo vamos a detallar más adelante, pero es fundamentalmente por tener acceso al agua. Así que caminabas por los bordes de los ríos para tener constantemente acceso al agua. Y se iniciaron las primeras creencias religiosas. Se iniciaron las primeras creencias religiosas. Esto está atado a algunos hallazgos que se desarrollaron en Europa, que aparentemente los neandertales ya enterraban a sus muertos y había un ritual para el enterramiento. Y estos rituales, bueno, cuando los científicos y los estudiosos de esto nos dicen que, bueno, que estos rituales ya tenían que ver con cierta idea de con una elaborada idea de la muerte, pero también con una posible idea de vida, de una continuación de la vida, ¿sabes? O sea, había una idea religiosa acerca de eso. Luego vamos a terminar nosotros con el Paleolítico Superior, y lo primero que decimos es que se efectuó hace unos 35.000, hace unos 10.000 años. Precisamente hace unos 10.000 años ocurrió una revolución que se llama la Revolución Neolítica, que la vamos a aplicar en la próxima clase. Los instrumentos eran muchísimo más elaborados, perfeccionaron el lenguaje, aparecieron los primeros monumentos megalíticos, estos grandes monumentos como Stonehenge en Gran Bretaña, la extinción de los neandertales, es decir, la extinción de los neandertales y el dominio total de los Homo sapiens. Están los primeros cazadores especializados. Hay grupos de homínidos por lazos de parentesco. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que ya habían grupos familiares que caminaban en conjunto, y es posible que al finalizar el periodo, antes de llegar al 10.000, empezaran a aparecer la primera división del trabajo, que son las divisiones de las tareas, ¿sí? Que cada grupo iba a tener tareas, incluso cada sexo. Aunque esto lo vamos a ver con mayor profundidad, y esta división del trabajo se va a ver más claramente en lo que se llama como el periodo neolítico. Con esto, muchachos, vamos a terminar nuestra clase del día de hoy sobre la edad de piedra. Como ustedes pueden ver, tiene esas características generales: el descubrimiento del fuego, empieza a tener el arte rupestre, empezamos a pintar,
Esto es importante ver con respecto al arte rupestre. Voy a hacer aquí un pequeño inciso de que no necesariamente tuvo que ser una actividad artística. Aparentemente, las primeras, este, lo primero que nosotros tenemos que decir del arte rupestre que tenía que ver con un acto mágico económico. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que aparentemente había una idea asociada en que si tú dibujabas un bisonte, un venado, un mamú en la pared y aparentemente eso iba a tener para ellos unas repercusiones de que iba a posibilitar que ellos cazaran ese venado, ese bisonte, ese mamut, ¿sí? No necesariamente se tiene que entender cómo se entiende el arte hoy, ni que estos individuos que realizaban ese arte fuesen especializados, solo hicieran eso, no. Y hay algunas como, digamos, algunas cuestiones donde no dice que solamente era arte, o sea, que una cosa solamente como apreciativa, es que estaban realizadas en cuevas. Y estaban realizadas en cuevas en lugares muy, muy apartados de esa cueva. Es decir, no era para que la gente lo viera. Era fundamentalmente por ese rito mágico, religioso, económico, ¿sabes? Porque digo que es mágico, porque ellos creían que dibujándolo ibas a tener unas repercusiones en la vida real. Y esa repercusión iba a ser una repercusión económica, es decir, íbamos a tener mayor animales para la caza. Entonces, descubrimiento del fuego, tenemos descubrimiento y dominio del fuego que fue fundamental, tenemos pinturas rupestres, tenemos dominio de las herramientas, tenemos dominio del lenguaje, este, como elementos y también las primeras creencias religiosas como elementos fundamentales del periodo que se conoce como la Edad de Piedra o el periodo paleolítico. Entonces nos vemos en una próxima clase, muchachos. Chao.